Ya. Vamos a pasar a lo que sería la materia. Y lo último que nosotros vimos fue, bueno, estuvimos viendo el gobierno de Alessandri. Este gobierno bien adrenalínico porque se fue, volvió, se promulgó la Constitución de 1820 1925. También tuvimos que ver el día martes lo que fue la misión Kemmerer, y esto lo vimos también, la hegemonía de Estados Unidos, y ahora nos vamos a la renuncia de Alessandri, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir a la renuncia de este señor. Alessandri, cuando volvió en 1925, resulta que él tuvo en ese momento un buen aliado, un buen amigo, un buen partner, que fue Carlos Ibáñez del Campo. Se llevaron súper bien, ya agregaron en las redes sociales, subían historias juntos, ya se etiquetaban, ya. Fue como un amor de verano, fue muy intenso, pero de repente puede pasar en el amor, ¿no? ¿Ya? Pero terminaron y mal, ¿ya? Se terminaron bloqueando de las redes sociales y nunca más se reconciliaron. Ojo, se van a detestar hasta que cada uno de ellos se muera. Primero se muere Alessandro y después se muere Ilan. ¿Y cuando se produjo el quiebre? Hacia finales de 1925. Resulta que Ibáñez, con el tiempo, fue ganando cada vez más poder, ¿ya? Dentro de lo que serían las Fuerzas Armadas, también fue ganando apoyo popular, fue una figura cada vez más, podríamos decir, poderosa dentro del contexto político de ese año, y Alessandri sentía que Ibáñez podía terminar por gobernar, a pesar de que no era presidente, o incluso hacerle un golpe de Estado. Tenía ese presentimiento. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que Ibáñez, perdón, Alessandri, se quiere deshacer de Ibáñez, pero quiere que pase piola. ¿Ya? Imagínense, yo soy Alessandri y ustedes son mis ministros y lo quiero sacar a usted. Pero no quiero que usted se entere. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hizo Alessandri? Pensó y dijo, le voy a pedir la renuncia a todos. Entonces todos se van a ir también, y así no se nota mucho. Esa era la movida que iba a hacer. Y la hizo. Le pide la renuncia a todos los ministros. Ibáñez en ese momento era el ministro de Defensa. Resulta que todo, cierto. Pero el que no renunció fue Ibáñez. Se quedó en el gobierno igual. Y acá Alessandri queda en un gran. Porque acuérdense que en 1925 no hay Congreso, porque el Congreso había sido cerrado el 11 de septiembre de 1924. Así que él gobernaba por decretos. Y para aprobar los decretos se necesitaba como mínimo la firma de un ministro. Y si era el único ministro Ibáñez, estaba atado de mano a Alessandri. Al final se genera una crisis política y se llega a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Alessandri, medio choqueado, renuncia, y Ibáñez también. Pero también Ibáñez se compromete a no ser candidato presidencial para la elección que ve. Ese fue el acuerdo. Los dos se retiran, pero van a volver. Y asume una nueva persona que va a ser Luis Barros Borgoño. Y su misión va a ser convocar a las elecciones del año 25. Son las primeras elecciones bajo esta nueva constitución. O sea, el que gane va a gobernar, perdón, 6 años. Y se presentaron dos candidaturas. La primera, la candidatura de la oligarquía, de los partidos tradicionales. Ellos se unieron
porque igual desconfiaban de Ibáñez y pensaban que Ibáñez podía lanzarse igual como candidato, si veían los partidos peleándose entre ellos. Así que demostraron algo de unidad y presentaron un candidato en común que fue este señor, un político más o menos conocido en su época, un representante de la oligarquía. Él había sido vicepresidente para 1910, para el centenario, después del fallecimiento de Pedro Montt. Y sectores de clase media levantan la candidatura de este señor, que era un doctor, se había hecho famoso durante el gobierno de Alessandri como ministro de Salubridad, y lo levanta esta organización que duró muy poquito tiempo, que fue la Unión Social Republicana de Asalariados de Chile. Se dan las votaciones y gana el candidato a los partidos. Los partidos tenían experiencia electoral, experiencia de este otro candidato, y si se dan cuenta sacó una cantidad importante de votos, sacó el 71%. Vuelvo al punto. Su gobierno empezaba a finales del 25, duraba 6 años, o sea, tendría que él haber sido presidente hasta 1931. Pero, pregunto yo, ¿alguien lo recuerda a él como presidente de Chile? No, nadie lo recuerda, no hay un colegio que lleve su nombre, no hay una plaza, no hay nada que lleve su nombre, no, no tiene una estatua. Tiene una calle en Providencia, pero una calle chiquitita, ¿ya? Y sería, ¿ya? Es lo que ganó después de muerto, ¿no? Una calle chica con su nombre. ¿Por qué duró tan poco? Duró tan poco porque Ibáñez no se fue para la casa. Ibáñez se las va a ingeniar y apenas asuma Emiliano Figueroa Larraín, va a ser primero su ministro de Defensa y después va a ser el ministro del Interior. Y algo que pasa hasta el día de hoy, el ministro del Interior, es una figura poderosa dentro del gabinete de un presidente. Podríamos decir que es el segundo o segunda después del presidente. No, no sé si esta pregunta la hice alguna vez con Portales, pero si no la vuelvo a repetir. ¿Qué hace el ministro del Interior? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus principales responsabilidades? ¿Sí? O administrar como el gabinete, así como Podríamos decir que sí, que es el jefe de gabinete. O sea, a ver, el presidente, por ejemplo, el de ahora, tiene ministros que son altos, son casi 20, ¿no? Pero hay una especie como de subgabinete que le llaman el comité político. Y allí hay algunos ministros, ya los más importantes desde el punto de vista político. Ahí no está, por ejemplo, representado el Ministerio del Deporte, ya no, está, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, ya ministerios de mayor peso político. Así que él dirige el gabinete y desde el punto de vista de sus responsabilidades está el mantener el orden dentro del país. Por ejemplo, en temas muy actuales, por ejemplo, el tema de la delincuencia, ¿ya? ¿Quién tiene que ver eso? El ministro del Interior, ¿ya? El tema de las policías. Y también, como es el jefe del gabinete político, es el que reemplaza al presidente. Por ejemplo, si el presidente se va de gira, quien se queda a cargo de la casa es el ministro del Interior. Así que es una figura importante. Y eso era Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, Carlos Ibáñez del Campo, con esta posición de poder, comienza a expulsar a gente del Estado, comienza a despedir gente que él consideraba que no contribuía para el país, comienza a perseguir a posibles opositores de su pensamiento político, de lo que él quería, manda a arrestar a personas y llega un momento que le solicita a Emiliano Figueroa Larraín que participe en una posible destitución del presidente de la Corte Suprema. ¿Qué es la Corte Suprema? La Corte Suprema es el máximo tribunal de justicia que tiene el Poder Judicial, el tribunal más importante. Y tiene un presidente. El presidente de la Corte Suprema en esa época, en el 27, era Javier Ángel Figueroa Larraín,
No sé si les genera ruido esos apellidos. El presidente era Figueroa Larraín y el presidente de la Corte Suprema también era Figueroa Larraín. Es decir, eran hermanos. Así que lo que le pide Ibáñez es que participe en la destitución de su hermano. Y allí Emiliano Figueroa Larraín se da aún más cuenta de que no tiene nada de poder. Y si no le hace caso a Ibáñez, probablemente van a pasar por arriba de él, probablemente le van a hacer un golpe de Estado. Y ante esa situación, él decide renunciar. Así que eso fue, podríamos decir, debut y despedida de Emiliano Figueroa Larraín. ¿En qué se le podría recordar? En la creación de una institución del Estado que existe hasta el día de hoy y se llama la Contraloría General de la República. Pregunta, ¿saben lo que es la Contraloría? ¿Han escuchado sobre esta institución? Sí, más o menos. A ver, la Contraloría tiene dos misiones. Una es fiscalizar los gastos que se hacen en el Estado, desde el gobierno, pasando por los ministerios, ¿ya? También los gastos que hacen las municipalidades, los carabineros, ¿ya? Todo lo que involucra el Estado y también involucre gasto o incluso nombramiento de algunos cargos, la Contraloría revisa que todo esté en orden. O sea, es una institución que puede encender las alarmas de casos de corrupción. Y también revisa, por ejemplo, los decretos que se firman en el gobierno. Por ejemplo, el presidente firma decretos hasta el día de hoy. Cuando se elige un ministro, el ministro firma un papel. Y ese papel lo revisa la Contraloría. Así que tiene un rol fiscalizador súper importante y nació durante el gobierno de este señor que era Emiliano Figueroa Larraín. Actualmente, las atribuciones que tiene la Contraloría aparecen en la Constitución actual, en la Constitución de 1980. Y se señala que es una institución independiente a los tres poderes del Estado. ¿Ya? Ojo con ese detalle. En la actualidad hay instituciones que son independientes al legislativo, al ejecutivo o al judicial, como es la Contraloría, como es el Banco Central, como es también el Tribunal Calificador de Elecciones o la Fiscalía. ¿Ya? Son instituciones independientes a los tres poderes del Estado. Así que eso podemos recordar de este señor. Ahora, ¿qué ocurrió después de la renuncia de Emiliano Figueroa Larraín? Hay que llamar a nuevas elecciones. Y ahí tenía en bandeja Ibáñez la presidencia, para que vean el poder que tenía Ibáñez. Se va a presentar como el único candidato. O sea, imagínense una elección, ojalá que nunca nos pase, ¿ya? Una elección donde tengamos que elegir una sola persona. O sea, esto era como una especie de saludo a la bandera. Y él presenta su candidatura, saca el 100% de los votos válidamente emitidos y se convierte en presidente de Chile en 1927. Un detalle para que no se les olvide. Ibáñez fue presidente de Chile en dos momentos del siglo XX. Entonces, ojo con ese detalle. Aquí vamos a ver su primer gobierno, que empezó en 1927 y va a terminar en 1931. ¿Ya? Y luego vuelve en 1952 y allí va a gobernar hasta 1958. Acá un Ibáñez mucho más envejecido, ¿ya? 70 y tantos años tenía cuando lo eligieron presidente en los 50 y 80 y tantos años tenía cuando terminó su mandato. De hecho, debe ser uno de los presidentes que terminó el mandato más viejo en la historia de Chile. Cuando hablamos del primer gobierno, en algunos textos o en algunas preguntas, pensando en la prueba, puede aparecer como un gobierno autoritario o incluso se le tilda de dictadura, ¿ya? En su primer gobierno.
El segundo se le llama presidente. ¿Por qué? Porque acá en su segundo gobierno había más estabilidad política, había una independencia del poder legislativo, estaba funcionando bien la constitución del 25, así que un presidente, entre comillas, más común y corriente en el 52. Pero en el primero no. En el primero, él ejerce un gobierno fuertemente autoritario. De hecho, apenas llega al poder, a la moneda, comienza a perseguir opositores. Lo más común en esa época era que a la gente la mandaran fuera del país. De hecho, uno de los primeros que mandó para afuera fue Alessandri, porque con Alessandri, cero buena onda, ¿ya? Lo mandó para afuera. Y a cualquier político que se tildara de profesional. Ibáñez en su vida siempre tuvo un discurso medio político, como que decía que todos los políticos eran chantas, eran mentirosos. Él no era político, ya, según él. Entonces perseguía a todos los opositores políticos, ¿sí? ¿Siguió a Alessandri? Lo mandó al exilio. Lo mandaba fuera del país, lo hostigaba, la policía los perseguía. Al final era prácticamente imposible estar tranquilo dentro del país. ¿Por qué? Porque había gente que incluso terminaba en la cárcel, ya opositores políticos a él. Ahora, esto, ojo, esto no es como lo que pasó con Pinochet después, es como mucho más blando, ¿ya? Estas persecuciones. Pero no solamente va a perseguir a los políticos profesionales que él tanto detestaba, sino también va a perseguir a las personas más tiradas hacia la izquierda. Por ejemplo, va a perseguir a anarquistas. Es el primer momento en el siglo XX de tres que se va a prohibir al Partido Comunista. ¿Ya? Durante el gobierno de Ibáñez se prohíbe este partido por primera vez. Y también va a perseguir a gente representante de la vieja oligarquía. Esa oligarquía del periodo parlamentario, bueno, todavía había gente de esa época. Por ejemplo, el Peña Mercurio también lo va a mandar fuera de Chile. Así que si se dan cuenta, la gama de enemigos que fue desarrollando Ibáñez fueron bien amplios, desde anarquistas, pasando por políticos, hasta el dueño de un diario muy influente como es Mercurio. Agustín Edwards, papá del Agustín Edwards del golpe de Estado, porque todos se llaman Agustín Edwards, ahí hay una tradición familiar que es el siglo XIX. Entonces este sería el papá del Agustín Edwards del 73. ¿Y cómo reacciona la gente ante todo esto? Como que la gente en realidad no pesca mucho, porque sienten que el gobierno igual no está haciendo bien, ¿ya? O sea, si hubiese habido alguna encuesta en esa época, a Ibáñez le hubiese ido bien. Era una figura que tenía cierto apoyo ciudadano. Y también hay que señalar que la economía chilena durante los primeros años de gobierno de Ibáñez mejoró bastante en comparación con lo que había antes de 1927. El gobierno de Alessandri, o el gobierno de Emiliano Figueroa Larraín, no fueron buenos gobiernos en lo económico. Aparte, no se olvide que la exportación de salitre en los 20 empezó a decaer, producto de este salitre sintético que se inventó en Alemania. Pero durante el gobierno de él, la situación económica, incluyendo el salitre, empiezan a dar algunas buenas señales. Esto es lo que vamos a pasar a revisar a continuación, precisamente cómo fue ese gobierno de Ibáñez. A ver, una cosa para tener en consideración, porque esto nos va a invitar a entender mejor el siglo XX chileno. El Estado va a tener en el siglo XX chileno un rol más protagónico en la economía. O sea, si lo comparamos con el siglo XIX, claramente el Estado tuvo un rol más participativo en la economía del país. Y esas primeras señales se ven en el gobierno de Ibáñez y esto se consolida con los radicales. O sea, acá están los primeros chispazos del modelo easy, de un modelo hacia adentro, ¿ya? Lo vemos en el gobierno de él. Así que ahí tenemos una señal importante. Lo otro es que en el mundo están pasando cosas durante la época que gobernó Ibáñez. ¿Se acuerdan que el día martes hice ahí en ese pedacito de pizarra unas líneas de tiempo? ¿Cómo se llama ese periodo que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial?
entre guerras. O sea, él fue presidente en ese periodo, ¿cierto? Y dentro de las cosas que tenemos que recordar del periodo entre guerras, y son preguntas de prueba que se repiten todos los años, siempre hay una pregunta sobre la Gran Depresión, ya sea su efecto en Chile o en el extranjero, ¿ya? Pero siempre hay una pregunta de la Gran Depresión. Y siempre hay una pregunta de los totalitarismos. ¿Ya? Acuérdense de mí, ¿ya? Cuando estén en noviembre y dando la prueba, y probablemente yo también, no me inscrito todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta el 23. Dice. ¿Se inscribieron todos? Me inscribí. No lo dejen a última hora, porque jugar con juego, ¿ya? Hagan lo que digo y no lo lean. Yo he tenido estudiantes que no se han inscrito. ¿Ya? Y claro, a la FIFA, ¿cómo se dice? Eh, entonces hay preguntas de totalitarismo sí o sí. Ya. Ejemplos de totalitarismo, los clásicos ejemplos, los casos de totalitarismo. Alemania, Mussolini y Stalin. Son los tres. ¿Ya? Son esos tres clásicos ejemplos que siempre preguntan y de repente aparece una foto de los tres. ¿Ya? Y bueno, hay que saber ahí describir y caracterizar qué motivaba cada una de estas ideologías, en qué se podían diferenciar, pero también había similitudes. Pero de estas tres ideologías totalitarias, podríamos decir que la primera que aparece fue el fascismo, ¿ya? Desde un punto de vista cronológico, porque Stalin aparece un poquito después. Es Benito Mussolini, ¿ya? De hecho, a él se le considera como uno de los fundadores de esta corriente, técnicamente no fue el primero, pero surge en Italia en la época de la posguerra. Y el fascismo como organización política y vinculándose con la sociedad, desarrolla un sistema que se conoce como el corporativismo, ¿ya? No sé si le suena esa palabra, el corporativismo, ¿ya? Eh, no sé si en competencia lectora ven cosas así, pero las palabras tienen orígenes etimológicos, no sé si lo dije bien, ¿ya? Las palabras tienen raíces, ¿ya? Vienen algunas de ellas que usamos en el español o castellano de otros idiomas, como el latín o el griego, ¿ya? Y si nos vamos a la raíz de corporativismo, llegamos a una palabra en latín que significa corpus, ¿ya? Cuerpo, ¿cierto? Entonces hay una relación, ¿no? Esa cercanía de letras no es porque sí. Y no se burlen de mí, yo no sé si les dije, pero yo dibujo re mal. Bueno, ¿esto qué es? Un cuerpo. En otro curso me dijeron, "No, es la galleta que aparece en Shrek". La que la torturaba, ¿ya? Era bien rebelde. ¿Cómo se llamaba esa galleta? Tenía un nombre. Ah, ya, muy original. Bueno, un cuerpo tiene órganos, ¿cierto? Cerebro, los pulmones, ya, etcétera. También. Entonces, para que un cuerpo funcione bien, no basta con que funcione bien un solo órgano, sino que se necesita que todos los órganos del cuerpo funcionen bien, ¿no? Porque, por ejemplo, si mis pulmones no funcionan, no voy a poder quizás vivir, voy a tener problemas para respirar, ¿ya? Podríamos decir que lo mismo pasa en la sociedad según esta visión del corporativismo. De hecho, como dato, el fascismo, a diferencia del fascismo, el comunismo, socialismo, como ustedes le quieran llamar, eh, el fascismo niega la lucha de clases, ¿ya? No la reconoce como algo que pueda existir. Más bien hablan de un órgano o de un cuerpo social, y para que esta sociedad funcione bien se necesita que haya una relación armónica, ¿ya? Y si esto se lleva al plano social y político, quien dirige a la sociedad es el líder, ¿cierto? Cuando hablamos de los totalitarismos y en el caso del fascismo, el líder es súper importante.
De hecho, a Mussolini, ¿cómo le decían? Ah, ¿el César? No, el duce, el duce, ¿ya? Ese era el término, así como a Hitler le decían el Führer, ya, este era el duce. Y lo que decía Mussolini se tenía que acatar, ¿ya? Esa es la gracia de los gobiernos totalitarios, ¿ya? Que lo que dice el líder se cumple. Y al líder, en este caso, se le ve como un articulador para que haya una buena relación dentro de la sociedad. Y como la sociedad se compone de distintos cuerpos o distintos órganos, ellos acuden al líder para que genere una relación armónica entre estos actores. Por ejemplo, este personaje de acá abajo representa a los obreros, ¿ya? Este de acá representa a los empresarios. Este de acá representa a los agricultores. El otro representa, no sé, a los abogados, ¿ya? Cada sector social se organiza, estas corporaciones, y todas se someten al líder, ¿ya? Y en los años que estamos revisando, el corporativismo se veía como una buena alternativa, ¿ya? Y el ejemplo estaba en Italia con Mussolini. De hecho, Mussolini estaba en el poder desde el principio del año 20. Así que se conocía algo de Mussolini acá en Chile. Y lo que hace Ibáñez es tratar de hacer lo mismo acá. Obviamente una escala mucho más reducida. Yo no podría decir que Ibáñez fue fascista, pero sí había ciertas cosas que le gustaban, como esto de integrar distintos grupos a el gobierno. Por ejemplo, va a integrar a los trabajadores y va a crear la Confederación Republicana de Acción Cívica en 1929. O sea, sindicatos controlados por el gobierno. Porque en teoría los sindicatos son libres, ¿ya? Pero en este tipo de sistemas dependen del líder, dependen del gobierno. Y para acercarse y generar un apoyo desde este sector, por ejemplo, Ibáñez va a redactar el Código del Trabajo, que se va a promulgar en 1931, que va a ser el código laboral que va a haber en Chile en buena parte del siglo XX, de hecho hasta el año 79. Ahora hay otro Código del Trabajo, pero este duró muchos años. Y ahí van a llegar las leyes laborales, a este librito. No nos olvidemos que los códigos son libros. O sea, que alguien quiere estudiar leyes, ¿ya? Tiene que comprar libritos, que son en general de Amazon, ¿ya? De la editorial política. Entonces está el código laboral, el código civil, ¿ya? La constitución, etc. Así que ahí tiene algo de corporativismo el señor Ibáñez. En lo económico le fue bien, porque no nos olvidemos que en los años 20 aparece Estados Unidos como la economía, la principal economía del mundo. Y comienzan los norteamericanos a invertir en otros países, incluyendo a Chile, y también el gobierno norteamericano le presta plata a otros países, también incluyendo a Chile. Así que le va a ir muy bien a Ibáñez en ese sentido, va a tener platita para gobernar, e incluso va a tener superávit. O sea, el gobierno va a llegar en un momento que va a gastar y le va a sobrar plata. Por lo menos hasta que llegó la Gran Depresión. Ya la Gran Depresión va a terminar tumbando a Carlos Ibáñez del Campo. ¿Qué más tenemos? El Tratado de Lima. El Tratado de Lima mejoró, solucionó, mejor dicho, un problema que venía desde la Guerra del Pacífico. Pregunta, ¿cuándo se acabó la Guerra del Pacífico? 1890. Un poquito antes, 80 y tanto, 83. En 1883 se acabó la Guerra del Pacífico. ¿Y qué hito marca el final de la guerra? La firma de un tratado, ¿ya? Entonces, al tiro. En 1883 se acaba la guerra y se firma un tratado. ¿Cómo se llama ese tratado?
Tratado de paz. El nombre. Tiene que nombrar un lugar. En Perú. Empieza con A y termina con N. An. An. Ancón. Ahí. ¿De qué el tratado de Ancón? Y el tratado de Ancón ve el tema de los territorios. ¿Y qué va a decir el tratado de Ancón? El tratado de Ancón va a decir que, por ejemplo, Iquique va a ser de Chile, y esa zona se llama Tarapacá. De hecho, es la región de Tarapacá. Entonces se define que Tarapacá va a ser chileno y clasiel. ¿Ya? Acá está Tarapacá. Pero más al norte está Arica y Tacna. Arica y Tacna son dos ciudades, ¿no? No sé si alguien ha estado en Arica. ¿Ya? Está el Morro de Arica, hay playa. Como dato, si van a Arica, pueden ir al Museo Chinchorro. Yo fui. ¿Sí? Las momias más antiguas del mundo son chilenas. ¿Sí? No, no las egipcias, las de acá, son chilenas. No, no las vendaban como las de Egipto. ¿Ya? Era un método más de carnicería. ¿Ya? Le sacaban todo lo de adentro. Claro, le sacaban todo lo de adentro, todo, las entrañas, todo. Y después lo rellenaban con lodo y paja y lo sellaban de nuevo. ¿Ya? Hacían como una especie de peluche. ¿Ya? Y les ponían barro en la cara, y bueno, ahí está la momia Chincha. Así que está la momia, está Putre, está el lago Chungará, muy bonito. Y muy cerca de Arica, uno puede cruzar la frontera. Y está la ciudad de Tacna, que se parece a Arica en tamaño, son más o menos similares. A diferencia de Arica que tiene mar, Tacna no, está mucho para el interior. Y muchos chilenos van en la actualidad a Tacna de Arica a comprar ropa, la medicina es más barata allá, militares, o a comer un buen ceviche. Pero en el año 29, estas dos ciudades estaban bajo el control de Chile. ¿Y cuál es el drama? El drama era que el Tratado de Ancón decía que 10 años después de este tratado, o sea, en 1893, se debería haber hecho un plebiscito para que la gente de estas dos ciudades decidiera si querían seguir siendo parte de Chile o volver al Perú. Plebiscito que no se hizo. Entonces Perú siempre alegaba, decía, oye, no has cumplido este punto. Este punto al final lo solucionó Ibáñez y se llegó a un acuerdo. Vamos a hacer una frontera nueva, definitiva, y Tacna se va a quedar para Chile. Pero, perdón, Arica se va a quedar para Chile, pero Tacna vuelve al Perú, ¿ya? Porque de aquí para arriba está Perú, y acá al ladito está Bolivia, ¿cierto? Entonces aquí está Perú y acá está Chile. Creo que lo dije alguna vez en clase, la frontera entre Chile y Perú tiene un nombre, el límite, la rayita, la línea, el dibujo, es la línea de la Concordia, ¿ya? Así que, ¿cuándo se hizo esa frontera? En 1929, ¿ya? ¿Cómo se hace la rayita? De hecho, en otro curso me preguntaron, profe, pero ¿cómo se determinó que se iba a hacer la línea? ¿Ya? O alguien dijo, hagamos una raya así, no. ¿Ya? Todas las fronteras tienen alguna explicación. Y la explicación acá era que en el tratado con Bolivia de 1904, Chile se comprometió a hacer un tren de Arica a La Paz. Entonces la línea se va a hacer 10 kilómetros al norte de la línea del ferrocarril que va a Bolivia. ¿Ya? Y así nace la frontera entre Chile y Perú, en el 29, que es la línea de la Concordia. Así que ahí tenemos un punto importante que podría aparecer de alguna forma, modo alternativa, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Dentro de las cosas curiosas que pasaron en el gobierno Ibáñez, una muy curiosa fue el Congreso Termal.
No nos olvidemos que Ibáñez tenía mucho poder, ¿no? Tenía todo poder, hacía lo que quería. Y si tenía una idea no menor, que yo creo que a todos nosotros nos gustaría, se fue a las termas de Chillán. Ya. No sé si alguien ha ido a las termas de Chillán o a alguna terma. Son ricas las termas, ahorita tibia, ¿ya? Uno sale bien relajado. Y no va solo, sino que va a invitar a los presidentes de los principales partidos políticos de la época, ¿ya? Invita a los conservadores, a los liberales, a los radicales, a los demócratas, a los del crack, los invita a las ternas. ¿Y por qué los invita? Los invita porque les dice, hay elecciones parlamentarias este año, 1930, y yo no quiero que haya elecciones. Por eso, esto de que era autoritario dictador. Lo que yo quiero es que en las termas decidamos cuántos representantes va a tener cada partido. Entonces, cuando llegue el momento de inscribir las candidaturas, vamos a colocar uno por territorio. No se olviden que los diputados y los senadores representan un lugar, ¿cierto? Están los senadores, no sé, por Santiago, por los diputados por esta comuna, más otras comunas, pero representan territorio. Así que la idea era colocar a un candidato por lugar, y como iba a haber un solo candidato, él dice no va a ser necesario que hagamos elecciones. Y así evitamos las peleas políticas. Porque cuando hay elecciones la gente se pone como media agresiva, ¿ya? Hay muchas promesas. No, evitemos todo eso y arreglemos esto en las termas. Y se arregló. De hecho, no se van a hacer elecciones y vamos a tener un congreso, en pocas palabras, hecho a dedo, hecho a mano por Ibáñez. Y ese va a ser el congreso térmico, que en un principio Ibáñez lo va a controlar como quiere. Ya, se llama Congreso Termal. Sí, así lo bautizaron. O sea, no se llama el Congreso del Mar, no hay un letrero que dijera así, pero la prensa, la época, la gente lo conocía por cómo se había gestado poder. Así que ahí tenemos el Congreso del Mar. ¿Qué más se recuerda de este gobierno de Ibáñez? Ibáñez era un creador de cosas, él tenía en la cabeza metido que había que modernizar Chile y sus instituciones. Por ejemplo, va a modernizar cómo se recolectan los impuestos en el país, las aduanas, el servicio de impuestos internos. También va a crear instituciones que hasta el día de hoy existen en Chile. Por ejemplo, los carabineros. Los carabineros nacieron en 1927, Y eso lo creó siendo presidente. siendo, Que siendo en este caso ya presidente. Sí. De hecho, bueno, toda la obra acá son cuando él ya era presidente. De hecho, la escuela de carabineros se llama Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? ¿Y por qué se llama así? Porque, bueno, él las creó. ¿Ya? Pregunta, ¿antes los carabineros entonces no habían policías en Chile? pero no eran estatales. O sea, eran estatales, pero eran municipales, rurales, habían varias policías en Chile. ¿Ya? Es como si Las Condes tuviese su propia policía y la comuna que está más abajo, no sé, Providencia, tuviera otra policía. Como estilo el sistema actual en Estados Unidos, Claro, que cada como estado tiene su propia policía. exacto, aquí era cada comuna, las zonas rurales tenían su propio cuerpo policial, había muchas policías y no todos los policías ganaban los mismos sueldos, era todo un enredo, ¿ya? Habían policías, entre comillas, más profesionales que otros. Entonces lo que quiere Ibáñez es homogenizar, como pasa hasta el día de hoy, ¿no? Ustedes van a lo que hemos hablado hoy, Arica, y van a ver carabineros, sí, van a Rapa Nui, también hay carabineros, en Santiago también, ¿ya? O sea, creó una policía a nivel nacional que en un principio él también la creó pensando en perseguir a su opositor, ¿ya? Policía que controle todo el país. De hecho, yo ahí no lo agregué, pero la gente de ahí también nació en el gobierno de Ibai. Nace la FACH también durante su gobierno. ¿De dónde viene la FACH? Del ejército. Ya era una rama del ejército y después se independiza. Aprovechando la platita que venía a Estados Unidos. Obras públicas como desagües, caminos, puentes, prisiones, pistas de aterrizaje, instalaciones portuarias, más ferrocarriles. Se comienza a construir el barrio cívico, que son los edificios que están alrededor de la moneda. ¿Ya? Que hay ministerios actualmente, son reparticiones públicas. Y nace LAN. No sé si les suena LAN. La línea aérea.
ahora se llama LATAM, ¿cierto? Que fue una fusión de LAN con TAM, que TAM es de Brasil, ¿ya? Pero antes de todo eso, LAN fue del Estado en algún momento, ¿ya? El Estado la creó. Así que tenemos ahí la creación de LAN durante el gobierno de Ibáñez. Si se dan cuenta, Ibáñez está en la gloria, ¿no? Está en su mejor momento, ¿ya? Pero se va a sacar la mugre y eso que va a ser la Gran Depresión, ¿ya? Sí, Esto podríamos ya llevarlo presidencialismo. yo diría más que eso, ¿cierto? Con todo el poder que tenía, yo diría que era más que un mero presidente. Por eso lo tildaban de dictador o de autoritario, ¿ya? Porque si se dan cuenta aquí no había independencia de los poderes del Estado. El legislativo estaba completamente sometido a él, perseguía gente, ¿ya? Era un personaje que hacía lo que quería, pero se topa con la crisis. ¿Cuándo empieza la Gran Depresión? En el año 29, que eso se conoce como la caída de Wall Street, todo ese cuento que hemos visto en la universidad. Pero la crisis no llega al otro día. No es que haya caído la bolsa y al día siguiente acá había gente sin trabajo al tiro, no. Tardó un poquito en llegar porque como tenía superávit, tenía un ahorro. Entonces al principio va a ocupar el ahorro, ¿ya? Pero no le va a ser suficiente. Las primeras señales de la crisis se ven en el 30, pero ¿dónde queda la crema? En el 31 y el 32. Esos fueron los peores años de la Gran Depresión en Chile. Y aquí voy a comentar algo que aparece en muchos textos, incluso en preguntas. Hay un artículo de la Sociedad de las Naciones, o Liga de las Naciones, que era la ONU que hubo en el periodo entre guerras, y en ese artículo decía que Chile era el país más afectado del mundo por la Gran Depresión. Según este artículo, Chile incluso se había visto más afectado que Estados Unidos, que Alemania, ¿ya? La economía chilena literal se derrumbó. ¿Qué vendía Chile en esos años? Salitre, cobre, algo de agricultura, por ejemplo, el trigo. Y para que se hagan una idea, las exportaciones chilenas, o sea, lo que vendía Chile a otros países, disminuyó en un 90%. Imagínense un 90% menos, ¿ya? O sea, tener pega en esos años era ser muy privilegiado. Se cerraron muchas oficinas salitreras porque la cesantía se disparó. ¿Qué hizo la gente del norte sin pega? Muchos de ellos se vinieron para Santiago, ¿ya? En los diarios de la época se habla de estas oleadas de migrantes que llegan del norte a Santiago buscando trabajo y resulta que en Santiago tampoco había pega, ¿ya? Ahí era tan, podríamos decir, miserable la vida en esos años que incluso hubo una epidemia de tifus acá en la capital. Hasta en el campo se sintió la crisis económica. Y esto pasa hasta el día de hoy, en cualquier parte del mundo, ¿no? Cuando hay crisis económica, la gente común y silvestre, ¿a quién le echa la culpa primero? Al gobierno, ¿cierto? Que haga algo, ¿no? Presidente, por favor, haga algo. Y comenzaron a haber protestas. Comenzaron a haber protestas, cada vez más masivas. Ibáñez lanza toda la caballería, los carabineros, ya incluso el ejército, comienzan a haber muertos. Y en vez de bajar la cosa, aumentó más. ¿Ya? Llega un punto que Ibáñez no logra controlar lo que está pasando, tiene que llamar a esos políticos que tanto lo odiaban para que lo ayudaran, pero al final la cosa no se controla y él va a hacer algo bien sutil. Va a ir me imagino yo que va a ir a su pieza, va a sacar algunas prendas de vestir del closet, las va a meter en un bolso y va a comprar pasajes para Argentina y se va a mandar acá. Se va. El Congreso termal. Dije, el presidente se fue sin autorización de nosotros y que lo vamos a destituir. Y esa es la caída de Iván. ¿Ya? Se fue de Chile sin pedir permiso, ¿ya? Y lo destituyen y bueno, ahí vemos a la gente celebrando la caída. Pero sí, la gente celebra cuando se va sin pedir permiso, ¿Sí? se va en plena crisis, Sí. protesta y todo, ¿cómo volvió a ganar? Ah, porque en política nadie está muerto. Ah, Yo me acuerdo en 2011, cuando hubo protesta universitaria,
el ministro de Educación era Lavín, ¿ya? Y Lavín en ese momento estaba en el suelo, ¿no? ¿Ya? Mucha gente decía, hasta ahí llegó Lavín. Y resulta que después salió alcalde de Las Condes de nuevo, e incluso llegó a una primaria para ser presidente después, que la ganó este tipo que se llamaba Sebastián Siche, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy yo? ¿Puede un político estar viviendo su peor momento, por ejemplo, ahora, ¿ya? Pero en el futuro puede revivir? Y vamos a ver en el futuro cuáles van a ser las razones de por qué va a volver Iván. ¿Ah? En política especialmente. Y va a volver con un símbolo. Uy, soy pésimo para el dibujo. Creo que es la primera vez que dibujo esto. No sé si se entiende qué es. Una escoba. Ese símbolo aparece en su campaña del 52. No sé si le he explicado en mi historia el profe La Escoba. ¿Ya? La escoba de Ibáñez. ¿Ya? La escoba no es del primer... Bueno, aquí quedó la escoba. ¿Ya? Pero la escoba, simbólicamente hablando, aparece en el 52 cuando salió elegido presidente de nuevo. ¿Y para qué sirve la escoba? Para limpiar, para barrer la suciedad. Entonces decía, yo voy a barrer con los políticos corruptos. Y la gente aprendió. ¿Ya? Porque cuando hay elecciones, no digamos que, pues estoy grabando esta clase, pero la gente, el votante no es tan inteligente. Un símbolo, una canción, ¿ya? O sea, piensen ustedes cómo son las campañas de hoy en día en TikTok. Dejan harto que desear desde el punto de vista del coeficiente intelectual, independiente de quién sea el candidato, ¿ya? Las canciones son bien tontas, aparecen haciendo videos tontos. Bueno, y acá aparece una escoba y prendido. ¿Ya? No, y no solamente él. Y tampoco, Está lleno. tampoco mucho ha cambiado de la Ojalá fuera uno, pero está lleno. tampoco ha cambiado mucho, que digamos, porque yo me acuerdo en historia, digamos, las campañas del sí y el no, que es mucho después de esto, Sí, y también tenían sus jingles bien divertidos. claro. Ahora yo creo que ahí hubo un buen jingle, que fue más pegajoso. Claro, pero lo que busca un político en campaña, especialmente del 20 al día de hoy, y creo que hoy en día es incluso más, es despertar no el ámbito racional del votante, sino el aspecto más emocional, ¿no? Por ejemplo, el miedo o la esperanza, ¿ya? En este caso, esperanza, ¿ya? Esperanza de que van a barrer con los políticos corruptos. O sea, si yo fuera candidato, yo les digo eso a la gente. Varios me van a decir, sí, usted, confiamos en usted, ¿no? Y yo les digo, yo no soy, yo podría ser un buen candidato. Yo no soy profesor, no soy político, soy como los corruptos. Y mucha gente dice, sí, es verdad, no es como ellos. Y muchos van a enganchar, ¿ya? Y si tomo una guagua en brazo y le doy un beso, más todavía, ¿ya? Y de hecho, Ibáñez en esa elección le llamaron el general de la esperanza, ¿ya? O sea, a ese nivel. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en 2 semanas más. Pero si se dan cuenta, la cosa no ha cambiado tanto, ¿ya? Bueno, cae Ibáñez, acá la gente está muy feliz, ¿o no? Se fue ¿cómo se llama? Se fue el dictador. Pero ¿ustedes creen que la cosa económica mejoró? ¿O las instituciones políticas, democráticas volvieron a la normalidad? No. Entre el 31, o sea, desde la renuncia de Ibáñez hasta cuando vuelve Alessandri, hubo 7 gobiernos, ¿ya? O sea, como en un año y medio más o menos, ¿ya? Entre el 31 y el 32 hubo 7 gobiernos. Hubo uno que duró un día, un día. De hecho, apenas renuncia Ibáñez, asumió en ese momento el presidente del Senado. El presidente del Senado dijo, yo no quiero estar acá. No, no me hago cargo de este fierro caliente. Así que renunciar. Después asumió el que había sido el ministro del Interior de Ibáñez, que era Juan Esteban Montero, que algunos dicen que el buen chileno le hizo la cama a Ibáñez. No sé si se entiende ese término, hacer la cama. Es como que lo preparó para que le fuera. ¿Ya? Asume él, dura 3 días, porque él quiere ser
candidato presidencial. Así que renuncia, asume otro señor que se llama Manuel Truco, y Manuel Truco va a hacer las elecciones. Y esas elecciones las ganó Juan Esteban Montero en el 31. Supone que Juan Esteban Montero debería haber sido presidente hasta el 37. Pregunta, ¿le suena a Juan Esteban Montero? Duró menos de un año. ¿Por qué? Porque la crisis económica continuaba. Y lo derrocó a él las Fuerzas Armadas, pero especialmente ahí participó la Fuerza Aérea, recién creada. Hubo un avioncito de la Fuerza Aérea, que en esa época no era muy moderno, pero sobrevoló los alrededores de la moneda. Y Montero miró el avión y dijo, ya, esto es una señal que me tengo que ir. Y se mandó a cambiar. Ahí asumió lo que se conoció como la República Socialista, que duró 13 días. Imagínense, ahí estaba un señor que se llamaba Amadou Quevedo, ¿verdad? Era de la Fuerza Aérea. Y ojo, militares socialistas. Y duró 13 días. ¿Qué hicieron en esos 13 días? Cerraron el Congreso, el termal, y le devolvieron a la gente que había dejado empeñado sus cosas en una institución que existe hasta el día de hoy, que es la Caja del Crédito Prendario, más conocida como la Tía Rica. No sé si les suena a la Tía Rica. Existe hasta el día de hoy. ¿Qué es la Tía Rica? Chuta, no tengo ni un... No tengo Para empeñar. empeñar. Empeñar un anillo de oro, una cadena, no sé, una bicicleta, cualquier cuestión. Uno llega con algún producto allá y te dicen, ya, mira, te voy a dar esta plata. Y tú dejas, obviamente, el producto ahí, y cuando recuperas el dinero en el futuro, puedes ir a recuperar el origen. ¿Ya? Entonces, lo que hizo esta República Socialista fue devolverle todo a la gente. La situación era realmente dramática. Bueno, duraron 13 días, en el día 13 le hicieron un golpe, y estos golpistas nuevos eran otros militares. Y dijeron, ¿dónde nos podemos mandar? Mandémonos lo más lejos que sea posible de Chile. Y lo mandaron a la isla de Rapa Nui. Ya los mandaron para allá. No era un destino turístico como ahora. Luego, esta segunda República Socialista duró como 3 meses. Después lo derrocaron otros militares. Ahí estaba el general Blanch, como la calle de acá. Blanch duró 1 mes y medio. También lo sacan porque había muchas protestas. Y Blanch va a renunciar, pero Blanch se encuentra en un dilema. Quiere renunciar, pero no sabe a quién darle el poder, porque no hay Congreso. Él es el representante del Poder Ejecutivo. ¿Qué poder va quedando? El judicial. Y le entrega el poder al presidente de la Corte Suprema. Ha sido la única vez en nuestra historia que el presidente de la Corte Suprema ha tenido que gobernar, porque no había Congreso. Y este señor se llamaba Abraham Ollaneder. Si usted lo busca en internet, hay una foto de él. ¿Ya? O sea, una. Y sale con una bufanda, con cara enojada. ¿Ya? Es la foto que hay de él, y bueno, yo creo que es él, pero no tengo pruebas que sea precisamente el de la foto. Y Abraham Ollaneder. ¿Ya? Y él convoca a elecciones. Y en esas elecciones, adivinen quién vuelve en gloria y majestad. Él, no, el león. Vuelve a Alessandro. ¿Ya? Acuérdense que estos tipos tenían apodos de animales. ¿Ya? Tenemos al león, y a Ibáñez lo apodaron el caballo porque el tipo era jinete, ya, en el ejército. Entonces, ahí hay una lucha, y ahora le toca el turno al león de nuevo, se va a repetir el plan. Pero antes de que veamos al segundo gobierno del león, vamos a ver esta preguntita. A principios de los años 20 se observa en Chile el inicio de la decadencia del ciclo salitrero, la que se verá agravada con la llegada en 1929 de la Gran Depresión. Estas crisis sucesivas provocarán el descontento de amplios sectores de la sociedad, pues sufrirán con todo su rigor los efectos económicos de estas crisis. Pregunta, ¿qué consecuencia política traerá para el país estos hechos durante la década de 1930? Y bueno, ahí tenemos las alternativas. ¿Alguien me vio en clase pasada? ¿No? ¿Vieron todos? Perfecto.
La respuesta se conecta mucho con lo que hemos estado viendo en el último rato, ¿no? Si descubren cuál es la correcta, ahí pueden señalar. Bien. La B de barco. Vamos a ver. Desarrollo de una inestabilidad política, ¿ya? Fue breve, pero intensa, ¿no? Entre el 31 y el 32 podríamos decir que hubo anarquía, incluso más que los ensayos constitucionales. ¿Ya? Los ensayos constitucionales se quedan chicos al lado de lo que pasó entre el 31 y el 32, ¿ya? ¿Sí? ¿Son considerados presidentes todos los que pasaron por ahí? No, cuando una persona asume como de emergencia, le llaman vicepresidente. Técnicamente el presidente es el que fue electo por sufragio, ¿ya? Entonces un vicepresidente asume en casos de emergencia. Por ejemplo, después de la renuncia de Ibáñez, tenemos este señor del Senado que duró un día, ¿ya? Entonces él fue vicepresidente de Chile. O el mismo Juan Esteban Montero, Manuel Truco, vicepresidentes, ¿ya? Después tenemos estas juntas militares. Ahí había presidente en teoría porque era el presidente de esa junta militar. Pero si nos ponemos a hilar más fino, un presidente sería aquel que electo por la gente, ¿ya? Otra cosa que vamos a hablar en este último ratito de la clase va a ser el tema de la cultura de masas, ¿ya? Aquí nos vamos a un ámbito más internacional, ya no solamente vamos a hablar de nuestro país. Y primera cosa que tienen que tener súper clara, la cultura de masa nace en el mundo en la década de los 20, ¿ya? Antes de eso, mejor no decir que había cultura de masa, ¿ya? ¿Y dónde nació? Adivinen dónde. En el país del norte, ¿cierto? Estados Unidos, ¿ya? Nace en Estados Unidos. No nos olvidemos que Estados Unidos pasó a ser la principal potencia económica después de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué significa esto de la cultura de masa? Bueno, nosotros somos parte de esa cultura, ¿ya? Y tiene que ver con el consumo masivo de bienes y servicios. Eh, Bernardo Higgins para la Navidad iba a un mall a comprar los regalos. No había cultura de masa en esos años, ¿ya? No estaba pensando en, chuta, me tocó el día de la mamá, tengo que comprarle un regalo a la Isabel Riquelme, ¿ya? La voy a sacar a comer. ¿Qué cultura de masa? ¿Qué impulsa el desarrollo de la cultura de masa? Los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo ustedes se enteran de las nuevas zapatillas, del nuevo celular, de lo que va a estar de moda ahora para el verano? Sí, era de un- La publicidad, por decirte, ¿ya? ¿Y dónde aparece la publicidad? En los medios. Bueno, ahora tenemos el internet con las redes sociales, pero también podemos acceder a publicidad viéndola en la calle, ¿ya? O también en otros medios de comunicación, como la radio, está el cine, está también la televisión, los diarios, ¿ya? Tenemos la publicidad. De hecho, esta publicidad bien antigua, ¿no? No es de ahora, esta de la Coca-Cola. De hecho, la Coca-Cola es un producto de consumo masivo. La, quizás más de algunos de ustedes saben, pero la imagen del viejito Pascuero la creó la Coca-Cola. ¿Ya? Este señor con barba, ¿ya? Fue diseñado por esta empresa. Entonces, ahí tenemos el surgimiento de la sociedad de masa, porque en Estados Unidos surge una clase media muy empoderada en los años 20, que se orienta precisamente al consumo, porque gracias a la revolución industrial hay más productos, más barato, también está un mayor acceso al crédito. Y eso permite que la gente pueda ir comprando cosas. Un refrigerador, una lavadora, una radio, un auto, ¿ya? Así que nace allá y esto, como ustedes sabrán y se darán cuenta, se va a masificar en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Nuestro país va a ir no al nivel de Estados Unidos, que llegan los 20, pero sí las primeras señales se ven también por acá, ¿ya? Ahora, ¿qué más podríamos destacar? La cultura de masa, como todo en la vida, tiene sus elementos positivos y negativos, ¿ya? En el sentido de que nos facilita la vida, eh, yo estoy con dos computadores, ¿ya? O sea, el acceso a bienes y servicios nos facilita.
tantas cosas. Por ejemplo, la ropa, todo lo que tenemos. Pero también hay otras consecuencias. Por ejemplo, la homogenización cultural. Nosotros nos vestimos como los gringos. ¿No? Pasaríamos peor en Nueva York ahora mismo con nuestra ropa. Yo no tengo estudiantes que vengan vestidos de guaso, de mapuche. ¿No? Hay una homogenización, una estandarización desde el punto de vista cultural. O la música que ustedes escuchan, ¿no? También se escuchan en otras partes. Por ejemplo, la música en inglés. O las series que ustedes ven. O las películas que ustedes ven, ¿no? Muchas de ellas, y gran parte de ellas, son de Estados Unidos. De hecho, piensen en la última película que ustedes vieron, pero que no era de Estados Unidos. Nada, para mí es fácil porque yo veo. Entonces, Anime. sí, Bien. puro Japón. Puro Japón. Bienvenido a la globalización. ¿Alguien se acuerda de la última película no gringa que vieron? ¿O alguna serie no gringa? ¿No cuentan las teleseries turcas? La tendría. Claro, las del Mega. Pero para que vean, o sea, la influencia de este país, ¿ya? Desde el punto de vista cultural. Como todos nosotros hemos escuchado alguna banda musical de Estados Unidos. Todos. Una estudiante del primer curso me decía, profe, ahora van a estrenar Barbie. O sea, qué más gringo que la Barbie, ¿no? Muy gringo. Entonces tenemos este tema de la homogenización cultural. También siempre se ha hablado de este tema superficial, del consumo, la misma Navidad, ¿no? Esto de ir a comprar regalos, porque si no le regalo un regalo a un familiar cercano, soy como el malo, ¿no? Esa carga. Eso obviamente se conecta con el consumo excesivo. Hay falta de diversidad en ese sentido por la cultura occidental y eso va mermando otras expresiones culturales, ¿ya? Así que ahí tenemos un punto importante y esto, ojo, llega a Chile y esto lo vamos a conectar, todo lo que hemos mencionado hasta ahora, con una pregunta que de hecho aparece en la última jornada de evaluación general. Aquellos que lo hicieron ya vieron este monito. Veamos cómo les fue. Aquellos que no lo han hecho, bueno, aquí podrían tener un puntito, ¿no? Hacia la primera mitad del siglo XX se vivió en el país una expansión de los medios de comunicación masivos como la radio, el cine, la publicidad y la prensa escrita, que significaron un factor relevante para la democratización del país. En este sentido, ¿qué consecuencia tuvo este avance de la cultura de masas en el país? ¿Cuál será? Permitió una mayor expresión de pluralidad política e ideológica, fomentando la participación de varios sectores sociales. ¿La cuánto? Barco. No puede ser barco. Europea me la Claro, está quitando, pero exacto. Es por Europa. Nosotros seguimos las pautas gringas. En la Belle Époque estaba de moda Francia, ¿no? Pero aquí ya fue Francia. ¿La D? ¿La D? Era de las preguntas difíciles, ¿eh? ¿Qué pasa en el siglo XX a diferencia de los siglos anteriores? Hay una participación más masiva de las personas, no solamente en el mercado, sino también en la política, ¿o no? ¿Votaba más gente en el 19 o en el 20? En el 20. Las mujeres, por ejemplo, se suman en el 20. Los hombres de escasos recursos
Y como hay un nuevo electorado, surgen nuevas fuerzas políticas. Entonces hay una democratización en el aspecto del acceso a bienes y servicios, pero también en materia política, ¿ya? Por eso la correcta es esta alternativa. Y antes de que suene el timbre, quiero que revisemos esta pregunta que rapidita. Esta apareció en la PAE del año pasado. En Chile, como consecuencia de la crisis económica de 1930, la producción de salitre se vio afectada negativamente, lo que significó que la mayoría de las explotaciones salitreras fueran desmanteladas. ¿Cuál fue uno de los efectos inmediatos más notorios de esta situación? Esta salió en la PAE del año pasado. ¿Mm? ¿Cuál podría ser? Entre las B y las D.